Los ateos tienen mala reputación. Cuando una persona religiosa escucha esa palabra, a menudo le provoca una sensación de miedo o de enojo. Personalmente, creo que esto se debe a que la posibilidad de que el Dios al que han dedicado su vida no sea real les llena de una tristeza vacía. Yo no creo en Dios. Tampoco creo en fantasmas, espectros, ni monstruos. Esta no es una historia sobre algún terror sobrenatural que acecha por las noches. Si es que existen cosas así, yo no las he visto. Tienen que entender que, ante todo, soy escéptico. Solo creo en aquello en lo que la evidencia me obliga a creer. Por eso soy ateo. Lo que sí he visto es mucho más aterrador que cualquier monstruo. No siempre fui ateo. Mi padre y yo éramos muy devotos. Formábamos parte de un movimiento religioso llamado Los Seguidores del Camino. No era ni de lejos un grupo grande. Durante el tiempo que estuve en esa secta, nunca superó los 25 miembros, niños y adultos incluidos. Ahora me doy cuenta de que esa iglesia, como la llamábamos, en realidad era un culto. La historia que estoy a punto de contar ocurrió cuando estaba a punto de cumplir 16 años. Mi padre y yo nos habíamos unido al movimiento aproximadamente un año antes. Después de mudarnos a la zona, mi padre, un hombre profundamente espiritual, no lograba encontrar una iglesia que le gustara. Nos sentíamos como dos tipos sin hogar. Espero entiendan que, cuando estás muy inmerso en la religión, esta se convierte en el centro de tu vida. La vida sin una iglesia puede sentirse como una vida sin sentido. Sin embargo, con el tiempo, habló con las personas adecuadas y, antes de darme cuenta, ya estábamos asistiendo a 3 reuniones semanales de los Seguidores del Camino. Yo no tenía mucha elección en esto, pues verán, mi padre era muy estricto. Crecí sin videojuegos ni internet. Todas las noches, después de cenar y antes de dormir, mi papá y yo leíamos las escrituras juntos y hablábamos sobre cómo podíamos fortalecer nuestra conexión con Dios. Por extraño que parezca, nunca me quejé de esto. Mi padre trabajaba como consultor en una empresa con distintas sedes, así que nos mudábamos con frecuencia. Nunca tuve muchos amigos íntimos, por lo que él era mi compañero más cercano. Mi madre murió cuando yo tenía 10, así que solo nos teníamos el uno al otro. Era la única vida que conocía. Mi único otro amigo en el mundo antes de unirme a los Seguidores era Oso. Oso era nuestro enorme Leonberger. Si nunca has visto uno, son perros altos, robustos y con una gran personalidad. Amaba a Oso. Lo conseguimos poco después de que mamá muriera. Me ayudó a superar el momento más difícil de mi vida. Cuando mi papá empezó a llevarme a las reuniones de los Seguidores, me sorprendió lo diferente que era de cualquier otra iglesia a la que hubiera asistido. Para empezar, ni siquiera nos reuníamos en una iglesia. Todas las comuniones se hacían en la casa de algún miembro. El líder, Ross, nos guiaba en profundas lecciones de las Escrituras y en oración. Similar a muchas iglesias, a la mitad de la reunión, los menores de 16 años
se retiraban para hacer actividades más apropiadas para su edad. Para nosotros, eso normalmente significaba hacer un reporte escrito sobre las escrituras o rezar a solas. Sin embargo, las más grandes diferencias eran nuestras creencias. A nuestros ojos, nuestro grupo era el círculo elegido de la verdadera palabra de Dios. Las personas que se aglomeraban en iglesias comerciales 1 hora a la semana no eran más que marionetas repitiendo rutinas religiosas. Tal vez tenían buenas intenciones, pero no eran verdaderos seguidores de Dios. Nosotros creíamos que éramos los únicos destinados a entrar en su gloria. No puedo enfatizar lo suficiente que ahora entiendo lo sectarias que eran sus creencias. Pero por favor entiendan, era todo lo que conocía. Entre los adolescentes, siempre nos preguntábamos qué pasaba después de entrar al estudio de los adultos. En ese momento solo éramos 4. Chris de 13 años, las gemelas de 14, Katie y Becky, y yo. A los menores de 12 se les consideraba demasiado jóvenes como para que tomaran en serio a Dios, y por lo general se quedaban en casa. A esa edad, la verdad, nunca pensé en el romance. El pastor Ross, como lo llamábamos, lo prohibía. Decía que era una distracción de Dios. El amor era para los adultos. No obstante, ahora que lo pienso, creo que tenía un ligero crush con las gemelas. ¿Creen que toman la comunión con Cristo como en Juan 6? Preguntó Katie con curiosidad después de una reunión de miércoles. Mi mamá siempre habla sobre conversar con Dios. Dice que de verdad lo escucha. Insistió Chris. Apuesto a que puedes hablar con Dios cuando creces. Ese era un tema delicado para mí. Tanto las escrituras como mis amigos hablaban de escuchar la palabra de Dios. Y aunque yo estaba seguro de haberlo sentido muchas veces, realmente nunca lo había escuchado. ¿Acaso no era un seguidor lo suficientemente bueno? ¿Estaba haciendo algo mal? Siempre tuve ese deseo de comunicarme con Dios. Lo anhelaba, pero nunca escuchaba su voz. Aún así, como era el mayor del grupo, siempre trataba de sonar sabio. Ya saben que pronto lo veremos. Cuando cumplamos 16, nosotros también estaremos en el grupo de adultos. Es fácil para ti decirlo. ¿Cumples 16 en... ¿qué? ¿Como 2 semanas? Respondió Becky. Tenía razón. Aunque llevaba menos tiempo en el grupo que mis 3 amigos, yo sería el primero en entrar al estudio de los adultos. Algunas noches, después de orar, me acostaba en la cama con Oso roncando suavemente a mis pies, pensando en lo que me esperaba. Trataba de no caer en el pecado del orgullo, pero estaba emocionado por lo que venía. Tienes que contarnos cómo es ahí, suplicó Chris. Aunque sea un poquito. A mí todavía me faltan otros 3 años. Antes de que pudiera decir algo, Becky intervino con una sonrisa. Nah, se volverá un adulto genial como Brad. No nos va a decir nada. Sí, añadió Katie. Seguro se pondrá a presumir como adulto y nos ahuyentará cuando llegue la hora del estudio de los grandes. Sabía que estaban bromeando. Aún así, me puso un poco triste, porque sabía que tenían razón. Un mes antes, cuando Brad, el hermano mayor de las gemelas, cumplió 16, dejó de juntarse con nosotros. De un día para otro, literalmente. Parte de mi emoción por crecer era recuperar mi amistad con él.
Cuando Brad cumplió 16, fue algo agridulce para mí. Claro que me alegraba que mi amigo pudiera ahondar más su relación con Dios, pero también tenía miedo de perderlo, aunque fuera por un tiempo. Chris, Katie y Becky me caían bien, pero Brad era un chico de mi edad. Era con quien más cercanía tenía, y sabía que yo también le agradaba mucho. Desde que Brad y yo nos conocimos, conectamos de inmediato. Nuestra amistad se sentía natural. Siempre que estábamos juntos, Brad hacía lo posible por sentarse a mi lado o asegurarse de que trabajáramos juntos en las actividades del grupo durante las reuniones. Creo que llevaba tiempo esperando que alguien de su edad se uniera a los seguidores del camino. Quería un mejor amigo. 2 semanas antes de su cumpleaños, vino a quedarse a mi casa. Lo hacía de vez en cuando. Yo nunca iba a la suya, ya que tenía hermanas, y el pastor Ross habría dicho que no sería apropiado que me quedara ahí. Después de cenar y leer las escrituras, subimos a mi cuarto para platicar un rato antes de dormir. Cuando se quedaba a dormir, yo solía dejarle la cama y me acostaba en una bolsa de dormir en el suelo, con oso. Por extraño que suene, hablábamos mucho de las escrituras por gusto. Ya les mencioné que cosas como el internet, los videojuegos y los cómics estaban prohibidos por mi papá. Pero teníamos la Biblia. Teníamos nuestros propios héroes. Esa noche estábamos sentados en mi cama, hablando de lo increíble que habría sido estar ahí para ver a David luchar contra Goliat. Nos extendimos bastante imaginando lo épica que debió haber sido esa batalla. Sin embargo, a media conversación, Brad cambió de tema, como si estuviera guardándose algo. ¿Crees que seguiremos siendo amigos así cuando cumplamos 16? Claro que sí, Brad, le dije. Eres mi mejor amigo, después de Oso, claro. Le rasqué su enorme cabeza y soltó un suspiro de gusto. Es que... Brad hizo una pausa, mirando sus pies. A veces solo quiero que todo se quede así. Eres muy importante para mí y no quiero que las cosas cambien. Sentí que Brad quería decir algo importante, pero no encontraba las palabras. Oye, le dije, poniendo mi mano sobre su rodilla para llamar su atención. Se tensó ligeramente. Nuestros cumpleaños solo tienen un mes de diferencia. Aunque no podamos vernos mucho durante ese tiempo, todo volverá a la normalidad cuando yo cumpla 16. Todo va a estar bien. Brad se quedó en silencio un rato, como si estuviera pensando, y de la nada me jaló hacia él, dándome un fuerte abrazo. Yo de verdad te quiero, susurró contra mi hombro. Oye, yo también te quiero, hermano. Pasaría mucho tiempo antes de que entendiera la importancia de esa noche. Después del cumpleaños de Brad, no lo vi durante una semana. Cuando pregunté por él, el pastor Ross me dijo que estaba afuera, profundizando su conexión con Dios. Extrañaba muchísimo a mi amigo, pero sabía que con el tiempo yo también cumpliría 16 y entraría a ese círculo. Cuando Brad finalmente regresó, parecía diferente. La primera vez que lo vi, corrí hacia él para abrazarlo, pero Brad se apartó. En las semanas previas a mi cumpleaños, él se comportaba distinto. No es que dejara de hablarme, sino que me trataba como a un conocido cualquiera. La amistad que formamos a lo largo del año
desapareció. No voy a mentir, eso me dolió. Pero esperaba que el dolor fuera pasajero, en especial porque faltaba poco para mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños número 16, mi papá pasó por mí a la escuela, algo que casi nunca hacía. Salió temprano del trabajo para pasar la tarde conmigo. Hola, campeón. ¿Listo para tu gran día? Sí, papá. No puedo esperar. ¡Alabado sea Dios! Alabado sea Dios, hijo. Mi papá estaba tan orgulloso de mí ese día. Me hizo sentir especial. Desde que mamá murió, habíamos pasado por todo juntos. Esa noche era la culminación de mi camino hacia la adultez, y sabía que mi papá estaba conmigo en cada paso que tomara. Me llevó a cenar temprano a mi restaurante favorito, una pizzería local. Después fuimos a jugar unas partidas de boliche para matar el tiempo antes de nuestra reunión con los seguidores. Hasta ese momento, estaba haciendo un gran cumpleaños. En unas pocas horas, se convertiría en el peor día de mi vida. Cuando llegamos a la casa de Ross para la reunión, todo se sentía tan surrealista. Desde el momento en que entré, fui el centro de atención. Todos, incluido Brad, me felicitaron. Después de cantar feliz cumpleaños, el pastor Ross nos guió en la lectura de las escrituras. Yo, sin duda, estaba radiante de felicidad. Como era costumbre, después de una hora, los más jóvenes se retiraron. Mientras salían, Katie me dijo en tono de broma: Nos vemos en unos años, señor adulto. Los demás adultos rieron, mientras Katie, Becky y Chris eran guiados fuera de la habitación. De pronto, todo se sintió muy silencioso. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que todos me estaban observando fijamente. Mi papá se acercó por detrás. ¿Listo, hijo?, preguntó. Sí, señor. Entonces, el pastor Ross se acercó a mí. Su estatura imponente se alzaba casi 30 centímetros por encima de la mía. Vamos a salir un momento, mientras los demás se preparan para la ceremonia. Quiero hablar contigo a solas primero. Miré a mi papá, confundido. ¿Ceremonia? No tenía idea de que esto fuera tan formal. De repente, me sentí demasiado consciente de mis zapatos desgastados, mi camiseta y mis viejos jeans azules. Pero mi papá solo me hizo un gesto de aprobación con el pulgar y salí con el pastor Ross. Dimos una breve caminata alrededor de la casa de campo de Ross. Vivía en una zona bastante aislada y rodeada de bosque. A algunas personas les daría miedo la idea de caminar por el bosque con un hombre mayor, pero yo confiaba plenamente en el pastor Ross. Mientras rodeábamos la propiedad, nunca perdí de vista la casa. ¿Sabes lo que significa ser un siervo de Dios, hijo?, me preguntó. Lo pensé un momento, cuestionándome si se trataba de alguna especie de prueba. Bueno, es vivir nuestras vidas completamente para su gloria. Correcto, exclamó el pastor Ross. Él era un hombre muy carismático. Tenía una gran habilidad para hacerte sentir amado por Dios. Además, lograba que todos los seguidores del camino nos sintiéramos como en una familia. Levantó los brazos y continuó. Nuestras vidas están destinadas para glorificar al Creador. Fuimos creados a su imagen divina para exaltar su nombre
entre los paganos que lo abandonan. ¿Se refiere a todos los pecadores y a la gente mala? Cuestioné. Bajó los brazos. Sí, pero también a aquellos que creen seguirlo. Arrastran su santo nombre por el suelo al afirmar que siguen a nuestro Señor Dios. Eso me incomodó un poco. Pastor Ross, tengo una duda. Sé que somos hijos de Dios, pero ¿por qué las personas fuera de los seguidores del camino no pueden ser también personas piadosas? Ross se detuvo y se volvió hacia mí. No olvides, hijo, lo que dice Mateo 7. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Nunca olvides que nosotros somos esos pocos. Todos los demás que llevan el nombre de Dios lo hacen sin autorización. Sí, sé que tiene razón, dije. Solo me da tristeza pensar en toda la gente que va al infierno. Tienes un gran corazón, respondió Ross. Úsalo para formar una familia dentro de la iglesia y glorificar el nombre de Dios. Ya casi habíamos terminado de rodear la propiedad. La razón principal por la que te traje aquí es para hacerte una pregunta. Estoy seguro de que tu padre y los demás ya casi terminan de preparar todo. Has sido un buen hijo de Dios este último año, pero ¿estás listo para hacer los sacrificios necesarios para ser un hombre de Dios? Puso su pesada mano sobre mi hombro. ¿Sacrificios? En ese momento pensé que se refería a caridad o algún tipo de servicio comunitario. Sí, Pastor Ross, lo estoy. Sonrió y me guió de regreso al interior. La puerta de la habitación donde se llevaba a cabo nuestra reunión estaba cerrada y Brad me esperaba afuera. El pastor Ross asintió con la cabeza y luego entró en la sala de la reunión. Espera un momento, me dijo Brad. Quería que supieras que lamento que las cosas hayan estado raras. Me alegra mucho que ahora podamos ser hermanos en Cristo. Le sonreí. Yo también estaba feliz. Me miró y añadió: ¡Feliz cumpleaños! Abrió la puerta y en ese momento mi infancia terminó. El pastor Ross, mi papá, Brad y sus padres, junto con algunos otros adultos, estaban en la habitación. Todas las persianas estaban cerradas y la única iluminación provenía de varias docenas de velas colocadas alrededor del cuarto. Brad entró detrás de mí y cerró la puerta. «Bienvenido, hermano», dijo el pastor Ross. «Esta noche eres un hombre de Dios». Tenía miedo. Al principio no supe por qué, pero algo en ese ambiente me inquietaba hasta lo más profundo. La habitación era casi irreconocible. Ya no estaba la cómoda sala donde solíamos reunirnos. Si alguna vez hubiera visto una película de terror, lo habría comparado con algún tipo de altar demoníaco. La tenue iluminación alargaba las sombras por todo el lugar. Parecía oscurecer los rostros de todos. Tal vez por las tinieblas, fue hasta ese momento que me di cuenta de que mi papá sostenía una correa. Y al final de esa correa
estaba Oso. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué está Oso aquí? El pastor Ross habló antes de que mi papá pudiera responder. Ser un verdadero seguidor del camino significa que todos somos una sola familia. Y las familias confían entre sí, se aman, pero, sobre todo, se hacen responsables unos de otros. Para poder comunicarnos con Dios como es debido, debemos purgarnos del pecado. Por eso estamos todos aquí. Inspeccioné el entorno. Mi papá sonreía mientras Oso descansaba a sus pies. Brad estaba a mi lado. La mirada del pastor Ross no se apartaba de mi rostro, y noté que una de sus manos permanecía oculta detrás de su espalda desde que entré a la habitación. Es un pecado poner cualquier cosa por encima de Dios, hijo, alegó el pastor Ross. Por eso el animal está aquí. Tanto tu padre como tu hermano Brad nos han dicho que pones a esta bestia por encima de Dios. Dios siempre debe ser lo primero en nuestras vidas. Para ser un verdadero seguidor, todos hemos tenido que purgarnos de nuestro pecado, ya sea orgullo, adulterio o, en tu caso, crear un falso ídolo. No entendía qué estaba pasando. Mi pequeño pero feliz mundo se estaba derrumbando frente a mí. Era plenamente consciente de que estaba temblando. Mi respiración se aceleró. ¿Qué había hecho mal? El pastor Ross se acercó a mí y mostró lo que ocultaba detrás de su espalda. Un enorme cuchillo de cocina. Ha llegado el momento de que te absuelvas de tus pecados. Como dice la carta de Pablo a los romanos, la paga del pecado es muerte. Me tomó un momento entender lo que estaba diciendo. Tomé el cuchillo de su mano de forma casi automática, antes de que todo encajara en mi mente. Espere, ¿qué? ¿Oso? ¿Quiere que yo...? Mi pecho comenzó a agitarse. Lágrimas calientes se acumularon en mis ojos. Pero no, es una locura. Oso es un buen chico. Nunca lo puse por encima de Dios, es mi amigo. No puedes pedirme que... Caí de rodillas. Oso me miró e intentó acercarse, pero mi papá lo jaló hacia atrás. Hijo, dijo papá, tienes que hacerlo. Has puesto cosas terrenales por encima de Dios. Todos debemos renunciar a algo en nombre de Dios. Yo perdí a tu madre hace muchos años. Ese fue mi castigo por llevar una vida pecaminosa cuando tenía tu edad. El pastor Ross me ayudó a entenderlo. Sé que esto es difícil, pero debemos mantenernos firmes y decididos ante los ojos de Dios. ¡Pero papá! Ya estaba llorando sin control. Esto era demasiado. No podía comprender lo que estaba escuchando. Me estaban pidiendo que sacrificara a Oso en nombre de Dios. Pero yo amaba a Oso. Sin él, nunca habría superado la muerte de mamá. Me había dado tanto y solo pedía mi cariño a cambio. ¿De verdad podía hacer esto? De repente, me di cuenta de que Brad se había arrodillado a mi lado. Sé lo difícil que es. Limpiar el pecado es tan difícil porque Satanás tiene control sobre ti, como lo tuvo sobre mí. Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. Yo estaba lleno de una lujuria pecaminosa.
Un deseo que habría destruido nuestra amistad. Ese era mi pecado. Algo maligno que casi me consumió. Pero con la ayuda del pastor Ross y ese cuchillo, eliminé ese deseo. Y entonces vi a Dios. ¡De verdad lo vi! Sentí que la cabeza me daba vueltas. Todo mi mundo se desmoronaba. ¿Qué era todo esto? Sentía que no podía procesar la información que llegaba a mi cabeza. En ese momento, solo me quedé ahí, alterando la mirada entre Oso y el cuchillo. Estaba completamente en shock. Una leve sensación de entumecimiento se instaló en mí, como si en realidad no estuviera ahí. No duró mucho. El pastor Ross se colocó entre mi padre y yo y se arrodilló frente a mí. Para comunicarte con Dios, debes estar libre de pecado. Yo sentí cómo apretaba el cuchillo con más fuerza. Por un momento, realmente lo consideré. Le había dicho al pastor Ross que mi vida le pertenecía a Dios. Era mi deber asegurarme de que nada estuviera por encima de él. Yo era un seguidor del camino. Pero entonces vi a Oso. Me estaba mirando directamente, jadeando con suavidad, con esa gran sonrisa de perro que aún adoro hasta el día de hoy. Este es mi mejor amigo. Me amaba de manera incondicional. No podía hacerle daño. El cuchillo se me resbaló de los dedos y cayó al suelo con un golpe seco. ¡No puedo! El ambiente en la habitación se puso tenso. El silencio se apoderó del lugar por un rato. Yo solo miraba el suelo, esperando lo que vendría después. Todos parecían haber cambiado de postura. Miraban al pastor Ross, expectantes de cómo reaccionaría. Ross me miró de reojo, decidiendo cómo controlar la situación. Se inclinó y recogió el cuchillo. Parece que estás seguro, dijo en voz baja. Luego me agarró del brazo con violencia y añadió con frialdad: entonces, si eliges abandonar a Dios, llevarás para siempre la marca de la bestia. Con una fuerza sorprendente, Ross inmovilizó mi brazo izquierdo y antes de que pudiera entender del todo lo que estaba pasando, comenzó a cortar lentamente mi piel. El dolor era desorientador. El calor del cuchillo atravesó todo mi cuerpo. Intenté zafarme, pero la fuerza de Ross era abrumadora. Lo que más dolía, sin embargo, era ver a mi padre ahí, observando todo. No movió ni un músculo para detener la mutilación que le hacían a su único hijo. Incluso cuando dejé de resistirme, mi papá permaneció inmóvil, sin mostrar emoción alguna. Cuando Ross terminó, bajé la mirada hacia mi brazo. Para mi horror, realmente me había marcado como algo maligno. 3 seises habían sido tallados muy profundo en mi carne, hasta el músculo. La sangre corría por mi brazo y se acumulaba en el suelo bajo mis pies. Llevaba la marca de la bestia. ¿Por qué? Sollocé mientras me desplomaba en el suelo. Sabía que todo había terminado. No tenía lugar dentro del grupo. Había fallado. Me quedé ahí, retorciéndome de dolor, mientras Ross hablaba. Tú eres el mal de este mundo, muchacho, y te expulso de esta comunidad y de mi hogar.
Pero antes, debo terminar la obra de Dios. Se inclinó a unos centímetros de mi rostro y susurró para que solo yo pudiera oírlo. Hágase la voluntad de Dios. El brazo de Ross se movió hacia atrás en un instante. Entendí demasiado tarde a qué se refería. En su mente, debía erradicar a la bestia maligna de Satanás que se encontraba en su propia casa. Miré por encima de su hombro y vi la hoja plateada del cuchillo hundida profundamente en el cráneo de Oso. Cayó sin resistencia, desplomándose en el suelo. Con el tiempo me diría a mí mismo que todo había sido rápido. Estoy seguro de que Oso no sintió nada. Fue una muerte instantánea. No sufrió. Pero, en ese momento, me olvidé por completo de mi brazo. La agonía que sentía en el corazón era un torrente de dolor absoluto. Empujé a Ross y tomé la cabeza de Oso entre mis manos. Me quedé abrazándolo. Sentía el rostro arder mientras las lágrimas corrían por mi cara. Una parte de mí murió esa noche. Escuché a Ross decirle a mi padre: ¡Saca a ese monstruo de mi casa! Y no tengo ninguna duda de que se refería a mí. Entre los dos me separaron de Oso. Intenté resistirme, aferrarme a él. Pero entre mi herida y la fuerza de esos adultos, no pude hacer nada. Me sacaron a la fuerza de la casa y me metieron en nuestro coche. Mi papá condujo de regreso en silencio, pero no derramé ni una lágrima más, no frente a él. En ese momento, había perdido toda capacidad de sentir. Cuando llegamos a casa, fui directo a mi habitación. Unos minutos después, mi padre entró. Llevaba un botiquín en la mano. Él siempre había estado ahí para mí, incluso después de aquella noche, tan lejana ya de la pizza y el boliche. Una parte de mí aún quería que me dijera que todo iba a estar bien. «Vas a necesitar esto», comentó con frialdad antes de lanzar el botiquín sobre mi cama. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «Empaca tus cosas para mañana. Y que Dios tenga misericordia de tu miserable alma». Después de eso, lo escuché salir de la casa, subirse al coche y marcharse a toda velocidad. Hice lo mejor que pude para vendarme la herida. Fue un trabajo torpe, pero al menos evitaría que me desangrara mientras dormía. No era un profesional. No tenía suturas ni nada para arreglarme bien. Sabía que cargaría con esas cicatrices para siempre. Hice lo que me dijo y empaqué lo poco que tenía de valor. Una maleta con algo de ropa y una foto mía con Oso de cuando era cachorro. Hasta el día de hoy, sigue siendo mi posesión más preciada. No empaqué mi Biblia. Finalmente, me arrastré a la cama. Por instinto miré hacia el extremo del colchón, donde Oso solía dormir. Y entonces ya no pude contenerme. Lloré por todo lo que había perdido esa noche.
mi iglesia, mis amigos, mi padre, mi oso. Yo siempre me consideré una buena persona, una persona devota. Veía lo mejor en los demás. Nunca me había peleado con nadie. Nunca había sentido nada malo hacia otra persona en toda mi vida. Sin embargo, esa noche sentí odio por primera vez. Odiaba al pastor Ross. Odiaba a mi padre. Odiaba a Dios. A pesar de todo lo que me pasó hace tantos años, me gusta pensar que, en el fondo, sigo siendo una persona optimista. Así que quiero terminar esta historia con una nota positiva. A la mañana siguiente, bajé las escaleras y, en lugar de encontrar a mi padre, me topé a mi tía y a mi tío. Resulta que la hermana de mi padre, a quien solo había visto unas cuantas veces, siempre estuvo en desacuerdo con la forma tan estrictamente religiosa en la que me criaron. En algún momento de la noche, mi papá la llamó y le pidió que me dejara vivir con ellos. Su excusa fue que yo era un adolescente rebelde que necesitaba un cambio de ambiente. A pesar de sus mentiras, ella conocía bien a su hermano. Después me contó que le preocupaba que yo estuviera en problemas, así que tomó un vuelo esa misma noche. 24 horas después del peor momento de mi vida, ya estaba a 3 estados de distancia. Nunca volví a ver a mi padre. Mis tíos eran buenas personas. Ella era profesora de ciencias en una preparatoria, y él era periodista en el periódico local. Nunca les conté los enfermizos detalles de lo que pasó con mi padre, y ellos tampoco preguntaron. Me acogieron como si fuera su propio hijo. Eran la viva imagen de esos feligreses de domingo a los que yo solía mirar con desprecio. Sentí tanta vergüenza cuando entendí lo buenas personas que eran en realidad. ¿Cómo pude ser tan ciego? Me encantaba aprender ciencia con mi tía. Al crecer, mi padre siempre intentó reprimir mi interés por ese tema. 2 años después de la fatídica noche, entré a la universidad con la intención de estudiar microbiología. Me costó hacer amigos en la preparatoria, pero en la universidad conecté muy bien con mi primer compañero de cuarto, Rick. No fue hasta que supe que era gay que todas las piezas del rompecabezas de Brad encajaron. Brad estaba enamorado de mí. Esa revelación dolió más de lo que creí posible después de aquella noche. Y lo que dolía aún más eran las pesadillas. En el sueño, estaba de vuelta en esa habitación, solo que ahora éramos únicamente yo, el pastor Ross y mi padre. Oso ya estaba muerto en el suelo. Yo estaba de pie, desnudo. Ross y mi papá cantaban: "Arranca tu pecado, arranca tu pecado, arranca tu pecado". El cuchillo estaba en mi mano. Lentamente, bajaba la hoja hacia mi entrepierna, pero antes de cortarme, antes de mutilarme como lo había hecho Brad, despierto gritando. Lo que aún arde dentro de mí es que aún extraño a Brad. A pesar de todo lo que pasó esa noche, nunca lo odié ni lo culpé. Era un chico, igual que yo. Fuimos adoctrinados, lavados del cerebro por nuestra iglesia. Ojalá pudiera volver atrás y salvarlo. Pero estoy seguro de que ya es demasiado tarde.
Unos meses después de entrar a la universidad, conocí a Amy en un grupo de apoyo para víctimas de abuso familiar dentro del campus. Nunca reuní el coraje de alzar la voz, pero escuchar a los demás me hacía bien. Amy fue golpeada de niña en muy repetidas ocasiones por su madre alcohólica. Amy era todo lo que yo nunca pensé merecer. Era hermosa, inteligente, pero sobre todo, amable. Antes de darme cuenta, ya estábamos saliendo. Las cosas avanzaron rápido entre nosotros. Después de la primera vez que hicimos el amor, notó las cicatrices del 666 grabadas en mi brazo. Empecé a inventar una historia diciendo que yo mismo me lo había hecho. Pero me quebré y terminé contándole la verdad. Toda la verdad. Nunca se lo había dicho a nadie. La mayoría de las chicas habría salido corriendo después de escuchar algo así. Apenas nos conocíamos, pero Amy simplemente me abrazó y me dejó llorar. De alguna manera, lo hizo más llevadero. Hablarlo lo hizo más llevadero. Después de esa noche, las pesadillas disminuyeron drásticamente. Supongo que eso nos regresa al principio. Con el tiempo, terminé viéndome a mí mismo como ateo, porque ningún Dios amoroso permitiría los horrores que viví aquella noche. Ningún Dios dejaría que un grupo de supuestos justos mutilara a niños indefensos y se saliera con la suya. También podría hablar de mis razones científicas para ser ateo, pero ese no es el punto de esta historia. Han pasado 5 años desde aquella noche. El próximo año, cuando terminemos la universidad, Amy y yo nos casaremos. Mi roomie, Rick, será mi padrino, y mis tíos estarán ahí conmigo. Ahora tengo una nueva familia, y eso es todo lo que siempre quise. Aún conservo esa foto mía con oso en mi mesa de noche. Lo extraño todos los días. Hasta el día de hoy, sigo atormentado por el pasado. Hace poco vi un volante en mi universidad anunciando una reunión de los seguidores del camino. No puede ser el mismo grupo, ¿o sí? De cualquier forma, me dejó pensando. Chris, Katie, Becky y Brad ya son mayores de edad. Si es que se fueron a estudiar a otro lado, seguro querrían difundir su enfermizo evangelio. Yo lo habría hecho. Por eso cuento esto como una advertencia. Si deciden asistir a una iglesia o a un grupo religioso, tengan cuidado. Sé que la mayoría no hace daño y tienen buenas intenciones, pero recuerden esto. No hay monstruos. No hay criaturas malignas. Pero los humanos sí pueden ser malignos. Las ideologías pueden serlo, y ambas pueden marcarte de por vida. Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Gracias por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado. Y si fue así, ya saben qué hacer. Suscríbanse, si aún no lo hacen, y activen las notificaciones. También dejen su like, un comentario y compartan el contenido para que llegue a más personas. Si de pura casualidad les sale la opción de hypear, también hypeenlo. ¿No saben qué comentar? Pues cuéntenme si alguna vez han estado en contacto con una secta como la de la historia, o con gente extremadamente religiosa. Y ya que estamos,
¡Feliz Viernes Santo! Bueno, no, creo que no es Feliz Viernes Santo. Pero si tienen vacaciones, ¡qué bien! ¡Felicidades! Acaban de escuchar la historia de por qué me volví ateo, una creepy que he escuchado que es considerada bastante buena, pero creo que le falta un poco más de popularidad. Espero que con mi versión más personas puedan descubrir de este relato. La verdad, me gustó mucho editar este video. Rápidamente quiero mencionar que hace unos días fue el 1 de abril, como saben es el Día de los Inocentes, y subí un video muy peculiar narrando La rata con tiner. Me sorprendió un poco ver que no mucha gente entendió que era una broma, que no voy a empezar a subir ese tipo de videos, incluso cuando lo especifiqué en la descripción y el comentario fijado. Creí que era bastante obvio, sobre todo porque el formato del video es extremadamente diferente a lo que normalmente subo, pero supongo que tendré que hacerlo más evidente para la próxima. Lamentablemente, YouTube ya tumbó el video. Así es, se volvió Lost Media. Bueno, no, porque yo sigo teniendo el original. Aunque no sé dónde subirlo ahora para las personas que no lo alcanzaron a ver y a escuchar. Puede que se vuelva exclusivo para los miembros del canal. O no lo sé. Acepto sugerencias, déjenlas en los comentarios. La verdad, sí me gustaría que estuviera disponible para ustedes, porque a pesar de que fue un video para el Día de los Inocentes, un video en broma, me gustó mucho cómo quedó. Sí, me gustó el resultado, y quisiera seguir compartiéndolo con ustedes. Por ahora, vivirá en sus memorias. Y en los celulares y computadoras de las personas que alcanzaron a descargarlo. Son libres de resubirlo si así lo desean. Pero me dan el crédito, ¿eh? A continuación, mandaré saludos especiales a algunos de los miembros enmascarados del canal. Si ustedes quieren un saludo en esta parte y otras recompensas, revisen las membresías con el botón que dice unirse o el link en la descripción. Saludos especiales a Darkina74, Luis J. Gons, T. Onironauta, Chaos Off, Yoga Fake 3, Aes Willy, Soy Jesús, Camila Richard González, Yo Soy Linda, Gonzalo León y a Luquita Dubs. Muchísimas gracias a todos estos miembros y a los de los demás niveles también, al igual que la gente que hace donaciones a través de Super Chat, Super Sticker y Super Gracias. Todo este apoyo me ayuda a seguir creando contenido. Y ahora, para saber quién se quedó hasta el final y le deje un corazón en su comentario, pongan el emoji de una cruz o la silueta de una persona rezando. Gracias por escucharme hasta el final. De verdad espero que les haya gustado esta historia, sobre todo porque la temática queda muy bien para estas fechas. Y si conocen alguna otra similar, no duden en recomendarla. Ahora sí, nos vemos en la próxima.